vamos a hacerlo, cambiar el mundo. Mami, la pinata pie, podemos todos juntos. Mami, la pinata pie, desde una y desde uno. Mami, la pinata Cambiar el mundo, como es habitual cada tarde de martes, este compromiso que mantenemos con el trabajo social en Roscas y Cotufa, y esta semana también el grupo Radio Televisión Canaria, convertidos todos en plataforma para decir no solo el 25 de noviembre, sino decirlos todos los días del año, ni una más, no sin ella. Mírame cuando te hablo. Vuélvete. Vaya pinta. Quiero estar presentable. Sí, que te miren, ¿no? Eso es lo que te enrolla, ¿no? Que te vean. No es eso. Mentirosa. No sé si es lo que haces cuando hablas de tus cuadros. No sé pasearte por allí de arriba abajo mientras te siguen. Que vea lo guapa que eres, que te miren las piernas y el culo. Antonio, no seas así. ¡Hazlo! Estamos, estira un poco. ¿Viste? ¿A qué? Antonio. Esto, eso. ¿Por qué te enrolla, tío, no? Te vean el pie. 25 de noviembre. Canarias Radio contra la violencia de género. No sin ellas. Han puesto cara de asombro a nuestras invitadas, porque ya seguramente que a esa imagen que nos llegaba a través de ese sonido, ellas le han puesto rostro. Conocen cómo esto que hemos escuchado, extraído de una película, pasa desgraciadamente en el día a día, y pasa más veces de las que debieran, que serían 0 veces. ¿Por qué queríamos conocer cuál es el papel del trabajo social en la atención a las víctimas de violencia de género? Y para hablar de ello nos acompañan 2 trabajadoras sociales. Tengo por un lado a Carmen Rosa Rodríguez Montes de Oca. ¿Qué tal, Carmen? Muy bien, gracias. Bienvenida a la radio. Ella es trabajadora social en la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación. Trabaja además en el programa de intervención inmediata de mujeres de víctimas de violencia de género. Y también tenemos a Guasimara Luzardo González. ¿Qué tal, Guasimara? Buenas tardes. Bienvenida también a la radio. También trabajas en la misma Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación, y trabajas precisamente en el programa de prevención y atención integral a mujeres y menores víctimas de violencia de género, que es otra de las víctimas, los menores. Sí, los menores son otra de las víctimas que no están todavía vistas como tal. Es decir, en el año 2015 salió la ley de infancia y adolescencia, que ya plasmaba que los menores son víctimas de violencia de género, pero eso no se está viendo reflejado en los dictámenes judiciales últimamente, sino siguen siendo las medidas solamente para las mujeres. Las órdenes de alejamiento, las medidas que se toman civiles, de regímenes de visitas y demás, no siguen contemplando en lo que es esa figura. ¿Cuál es el papel del trabajo social en la atención a las víctimas de violencia de género? Bueno, lo que tratamos desde el trabajo social es de tener en cuenta pues todos los indicadores que influyen en la vida de una mujer a la hora de ser atendida. Somos una profesión que quizás somos las que tenemos una visión holística de la situación de las personas. Intentamos integrar pues todos los factores que inciden. Además hacemos contención emocional, porque muchas veces al ser las primeras profesionales que intervenimos pues por nuestra visión holística del problema, pues las mujeres se nos desbordan porque es la primera vez que hablan del tema, pues acaban de sufrir una agresión, entonces tenemos que hacer ahí una contención emocional importante. Y además servimos como referencia y trabajamos para, de alguna forma, desaprender el estatus de víctimas con las que ellas llegan. Además, pues ya establecemos con ellas, una vez que las conocemos, un plan de intervención directa, donde pues hacemos las coordinaciones y derivaciones oportunas para conseguir estabilizar la situación de cada persona. En el caso concreto, Carmen, trabaja en el programa de intervención inmediata. Justamente, nada más producirse la denuncia de la agresión. A ver, no es matemático. Sí que hacemos intervención inmediata, que quiere decir que normalmente cuando se produce la agresión, cuando ha interpuesto denuncia, cuando sale de comisaría, cuando la mujer lo necesita, estamos a su alcance, ¿vale? En lo que consiste el servicio, poder proporcionar el apoyo social, en este caso jurídico y psicológico, porque el servicio está conformado por un equipo interprofesional que dé respuesta a la demanda de cada mujer.
Ujú. Hay que reconocer que hoy en día hay más conciencia de la lacra de la violencia machista, ya no se considera un asunto doméstico. De hecho, hace años no había ni siquiera juzgados especiales ni protocolos. Incluso si una mujer era víctima de esta violencia, acudía al hospital y no denunciaba al agresor, no se tramitaba ninguna denuncia, ni el hospital tenía la obligación de contarlo. Todo esto ha cambiado mucho, aunque queda mucho por hacer. ¿Esta nueva mentalidad les ha cambiado también a ustedes la forma de trabajar? No especialmente, es decir, ahora lo que el tener juzgados de violencia específicos para atención a mujeres víctimas, de alguna forma agiliza el trámite, las respuestas son más inmediatas, pero con la ley, es decir, con la ley que es la que saca a los juzgados de violencia, no se ponen medidas económicas ni de sensibilización adecuadas a la puesta en marcha de la ley. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Que pues falta sensibilización en los juzgados, en las comisarías, sensibilización y formación específica en violencia de género, falta dotación económica, falta poder de respuestas inmediatas a la mujer que llega a esos juzgados. Ujú. ¿Qué sigue fallando y faltando para los casos de violencia de género? ¿Nos remitan más recursos, más educación y políticas más eficaces, recursos jurídicos, más policía, más prevención? ¿Qué hace falta para evitar con esto? Tal cual como decía mi compañera, lo que falta es un verdadero compromiso político y social, pero con una conciencia crítica. Es decir, hay bastantes cosas, porque las hay, pero no están funcionando como deberían. Entonces hay que hacer un análisis desde la base, ¿vale? ¿Qué no está funcionando? ¿Por qué falla? ¿Qué hace falta? ¿Vale? Y teniendo en cuenta eso, hay que mirar los diferentes campos. Por ejemplo, en los juzgados, pues falta de sensibilización para unas medidas más acordes a la realidad. Con educación, pues la puesta en marcha de los centros escolares, tanto desde primaria hasta bachillerato, del plan estratégico de igualdad en educación, que sí está, pero claro, los profesores y profesoras pues se ven acumulados con tanta tarea que no lo van a hacer. Por eso también sería un perfil ideal el de los trabajadores y trabajadoras sociales, el de implantar ese plan para que se trabaje. Y luego con los recursos de atención, ahora mismo están sobrecargados de atención, tristemente. Y falta también lo que es, en base a eso, una asignación presupuestaria estable, que no la hay. Y adecuada a la población con la que adecuada a la trabajamos. población con la que trabajamos. Claro. Ujú. Cuando se ejerce violencia de género en una pareja con hijos, ¿cómo se atiende a los menores? Los menores son atendidos desde que son considerados víctimas directas, que antes no se les consideraban víctimas directas de esa violencia. También pueden ser atendidos desde los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género. ¿Qué pasa? Que estos servicios se están dando con el mismo presupuesto que inicialmente teníamos para las mujeres. Lo que hace que el personal no llegue, es decir, no se pueda dar respuesta a la demanda que nos llega. Ujú. Los menores son reconocidos, como decíamos, como las nuevas víctimas de violencia de género, aunque las agresiones las sufra solo la madre. Sí, evidentemente, aún sufriendo las agresiones sobre la madre, los menores son víctimas directas de esa situación, porque son las que lo viven. ¿Consideran ustedes que están suficientemente protegidos los menores por la ley y por el sistema? No lo están. Los menores están sometidos se establecen regímenes de visitas con familiares muchas veces del agresor para la recogida y llegada de esos menores. Familiares que se van disuadiendo en el tiempo, van desapareciendo y la mujer, para no ser recriminada judicialmente, termina de alguna forma haciendo llegar ese menor a su padre, Con lo que eso conlleva. poniéndose en peligro. Ya hemos visto lo que ha pasado en más de una ocasión. Sí, por eso mismo que estaba diciendo Sí, Carmen Rosa decía algo así más rotundamente con la cabeza, que no hay medidas suficientes. No hay medidas suficientes que se contemple a los menores como víctimas. Solo se contempla a las mujeres, no a los menores. Y los menores están en riesgo también y son utilizados por los agresores
para, en este caso, a las mujeres tenerlas más ahí. Hacerle daño, en Hacerle definitiva, a daño, las sí. mujeres. Y luego casos que se están viendo de muertes también de menores a manos de sus padres o de los agresores. En los regímenes de visita, que lo que nosotros decimos es que si hay una medida, un antecedente de violencia, que se miren más esos regímenes de visitas o que se tengan en cuenta los puntos de encuentro familiar, que sean las medidas de visitas ahí, que no se las quiten, pero que sea siempre con una supervisión que no implique a la mujer el tener que también vivir eso. Sí, porque al final es la peor violencia que se puede ejercer contra su propia vida. Muchas madres darían su vida por sus hijos. Ujú. Por supuesto. Bueno, muchas no, todas las Todas. madres darían Todas su las vida madres. por sus hijos. Hay muchos casos de violencia de género en los que no se producen agresiones físicas, pero sí maltrato psicológico, y muchas mujeres no se reconocen víctimas de este tipo de violencia machista. ¿Es habitual esto que estoy contando? Muchísimo, muchísimo, desgraciadamente. Es decir, de hecho, muchas mujeres llegan al servicio demandando que por favor que les digamos si lo que ellas viven es violencia o no, porque claro, como no las agreden físicamente, No lo identifican. no lo identifican. Ujú. Pero yo creo que cuando un poco preparábamos esta entrevista, sí que habíamos establecido, habíamos comentado de dar unas pequeñas ideas de hasta dónde puede llegar la violencia psíquica, que podemos hablar de, si quieres comentarlo tú, Asimara. Sí, porque suele ser violencia muy sutil, que claro, no se da cuenta o se normaliza. Se llega a normalizar. Puede ser la violencia verbal, de insultos, críticas, utilizar el sarcasmo, avergonzarla, infravalorizarla, el control, el excesivo control, controlar el tiempo que estás fuera, con quién estás, cómo estás, violencia emocional, que no quiere hablar con ella, minimiza el tema de la comunicación, rompe objetos de valor sentimental, exige que se le obedezca, y son cosas muy sutiles que hasta en una relación puedes pensar que es normal. Ujú. ¿Sienten ustedes que está aumentando los casos de violencia machista entre los jóvenes? ¿Por qué? No sé si conocen el dato, que doy por hecho que sí, del barómetro del Centro Reina Sofía, en el que 1 de cada 4, el 24% de los chicos entre 14 y 25 años, pues decían que hablábamos mucho de esto, que estaba muy politizado, y entendían normal que eso pasara en el seno de la pareja. Es decir, una cosa disparatada. Desgraciadamente es así, y se están viendo los casos, además, como nos llegan incluso a los servicios, chicas entre 16 y 18 años. Dice Guasimara con la y mano que menos. muchas, ¿no? Y menos, Y de menos. menos edad, o sea, a partir de 13 también. ¿Qué cuentan esas chicas? ¿Qué dicen? Pues relaciones de noviazgo con un control excesivo, que disminuye su autonomía y las minimizan y viven en función de ellos y les tienen miedo. Sí, son los mismos factores que una relación de una mujer en sí, pues también las adolescentes, ¿vale? Y sí, tristemente se está normalizando porque creemos que los factores son la normalización de lo violento en la juventud. Es más bien visto las cosas violentas, al igual que los medios de comunicación, que ellos lo que ven es series y demás en la tele que tienen muchos aspectos machistas, y también la falta de esa educación de base de los padres y las madres en el día de hoy, con el tiempo de trabajo, pues no hay ni tiempo para estar ahí con ellos, pues ellos ¿qué hacen? Lo cogen de la socialización, o de sus iguales, o de la tele. Lo apuntaban antes, ese plan integral de igualdad que tendría que ejecutarse Ujú. en todos los institutos, en todos los colegios. Sí. Claro, y a partir de ahí se podría empezar. ¿Podemos hablar de un perfil determinado de mujer víctima de violencia machista, y un perfil que se repita, o nos sorprenden los nuevos perfiles? Te decimos el perfil que perfil. tiene la mujer que sufre violencia de género: ser mujer. Simple y llanamente. Con el simple hecho de ser mujer, estamos expuestas a sufrir violencia de género por cualquier hombre. No hay ni situación económica, ni situación cultural, no hay ninguna condición que te exima de vivir una situación de violencia. Ujú. Les pregunto por el papel de la familia, de la víctima. ¿Qué papel debe jugar? ¿Las trabajadoras sociales atienden también a la familia de la víctima? Ya habíamos visto que a los niños sí, al resto de la familia, a esas madres, a esas hermanas, a esos padres también, a esos hermanos que son igualmente de agredidos.
Bueno, sí, es decir, yo sí, por ejemplo, desde el servicio de intervención inmediata, sí ofrezco una primera respuesta. Sí explico el por qué a su hijo le está pasando lo que a su hija le está pasando lo que le está pasando. Sí intentas, pues, dar unas pequeñas pautas para que acompañen en un proceso sano la recuperación de su hija. Ujú. ¿Es habitual el sentimiento de culpabilidad de las mujeres víctimas de violencia de género? Sí, es algo que ellas suelen tener sentimiento de culpa de verse en esa situación, de ¿por qué a mí? ¿Por qué no lo controlé? ¿Por qué he llegado hasta esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es algo que desde los servicios se trabaja, ¿sabes? Sobre todo desde y se le intenta cambiar lo que es la visión, teniendo en cuenta lo primordial, como dice ella, porque eres mujer y porque seguimos viviendo en un sistema patriarcal. Ujú. Alguien que nos esté escuchando, una mujer que se sienta identificada con lo que estamos hablando, 016 112 es lo que tiene que hacer. ¿Cuáles son las vías más oportunas para hacerlo? Yo siempre tiraría del 112. Siempre tiraría ¿Le del gusta más el 112. 112 que el 016? Si me preguntas a mí, te digo que sí. Sí. ¿Y por qué? Pues no lo sé. No sé si el 016 está en la península Y el 1 lo vemos más nuestro, ¿no? Sí, Es más más cercano, nuestro, es más más cercano. es más nuestro. Sabemos que hay compañeras, trabajadoras sociales al frente que están lo suficientemente formadas para orientar hacia dónde derivar a una mujer que está pidiendo ayuda. 112, esos son los números clave. Carmen Rosa Rodríguez Montes de Oca y Guasimara Luzardo González, ambas de la Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación, ambas también trabajadoras sociales. Gracias por este ratito en la radio, por venir a cambiar el mundo con nosotros. A ustedes por ofrecernos este rato. Mucha suerte. Muchas gracias. Y ojalá no tengamos más cifras, que ya vamos por 50, que es un disparate. Un en auténtico lo que va de disparate. año. Esperemos. Un abrazo grande para ambas. Venga, Gracias. gracias. No creo más